Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. Toda vida comienza pequeña. Una célula vive porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otras se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuidan, se enseñan, se sostienen. Y así se forma una iglesia sólida. Un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. La presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. La presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová.
es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de mis amores, Él es la fuente eterna de la salvación. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Él es la vida y amor de mis amores, Él es la fuente eterna de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. El alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Agua de vida
saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, oh mi Salvador, y darte mi ser, mi amigo, mi Dios. Te quiero servir, mi Rey, mi Señor. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo, Dios. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. El Espíritu de Dios está en este lugar.
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Aleluya. El Espíritu de Dios se Gloria a Dios. mueve en este lugar. Alabanza al Señor. Maravilloso Está aquí Dios. para consolar. Bendito sea Jesús. Está aquí para Precioso liberar. Está Alabanza aquí para al Señor. guiar. El Espíritu de Alabanza a Dios está. Jesús. Danki, Tata Celestial, Dios de gloria. Danki, mi Rey. Danki, danki, Espíritu Santo. Danki, oh Dios. Danki, para tu presencia. Danki, Señor, pedí a Yahweh, papá. Danki, Jehová. Danki, Padre Celestial. Danki, Espíritu Santo. Nós te adoramos, mi Rei. Nós te continuamos de presença, oh Deus. Nós te exaltamos o nome, Jehová. Nós te damos honra e glória, Senhor. Nós te damos alabança, mi Deus. Oh, bota real, bota precioso, bota bom Deus, bota digno de alabar, Senhor. Nós te exaltamos, mi Deus. Nós te adoramos, Jehová. Vos merece adoração, vos merece alabança, Senhor. Danke, Espírito Santo, nos consolador, nos fortaleza, nos guiador. Danke, danke, nos outro consolador. Danke, danke, Senhor Jesus, nos fortaleza. Danke, Jesus de Nazaré. Nos sanador, nos salvador. Danke, danke, nos protector. Danke, nos te exaltamos, nos te adoramos, nos te damos honra e glória. A vos está digno, papá. Bota nosso refúgio. Danke, pedir a Yahweh. Danke, mirei por oportunidade a Omehinta. Danke, oh Deus Todo-Poderoso. Danke, Jehová, nos Criador. A Omehinta, papá. Nós está bem por delante, oh Deus meu. De continuação de ajuno aqui, Padre. For de ayer, papá. Oh Deus, danke, danke, Jehová. Danke para a mudança. Danke de antemano, Jehová. Para o qual botar seguir assim, Padre. Para a sua promessa. Para permitir a igreja. Botar conosco todo dia. Até na fim do mundo, Padre. Oh Deus meu. Ribadia a Yahweh também, Jehová. Tata, nós está confiar. Nós está querer. Cegamente, Padre. Botar conosco. Logo dando força, mirei. Para chegar até na final, Padre. Danke de antemano, Jehová. Danke, Padre Celestial. Pedir a Yahweh. Oh, Deus, palavra está certa, mirei. Dentro de bocas. Guação de graça. Guação de agradecimento, Padre. Tata, não tem palavra. Pai, ama danke. Danke, oh igreja. Ama danke. Danke, Jesus. Danke, Jehová. Danke, Espírito Santo. Danke, papá. Por oportunidade da Omehinta. Oh, merci, bom Dieu. Merci por oportunidade materna. Merci por privilégio. Merci por graça. Merci por compaixão. Merci por bonté. Danke, papá. Danke por bondade. Danke, para a mudança. Para ajudar nos mirei. Hasta aqui a Omehinta, Jehová. Para trazer-nos aqui dentro a Omehinta, Padre. Para nos honrarmos. Para nos adorarmos. Para a Omehinta, Padre. Nos está humilhar. Nos está Omehinta. Nos está continuar. Nos está seguir humilhar. Nos mesmos. De ajuda aqui, Padre. Buscar o rosto, Padre Celestial. Oh Deus de la glória. Até nos aqui, Omehinta, Senhor. Até a igreja, papá. Até a igreja, Senhor, mirei. Nos está aqui na Omehinta. Para adorarmos. Para exaltarmos. Para honrarmos. Para receber de bom, Padre. Oh Senhor, danke. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Yamado, danke. Yamere, danke para sua misericórdia. Danke, Jesus de Nazaré, para a misericórdia. Danke, papá. Danke, mi rey. Cuán hermoso su nombre es, nadie se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Sí, Señor Dios. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a redimir.
nunca atrás. Santo Señor Dios. Mis transgresión tú perdonaste. Sí, Señor Jesús. Nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús. Aleluya. La gloria para mi hermana Umeita aquí. Majestuoso su nombre La es, gloria para cantar y cantar que cuente el corazón de você. incomparable ser. Majestuoso su nombre es, Sí, Señor Jesús. no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Majestuoso su nombre es, nada es igual a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Al sabobana umeita, mi hermano. Adora por Dios un rato, iglesia. Adora a Dios de momento aquí. Exalta su nombre. Nos donamos adoración y alabanza al Señor. Oh, botón bon Dios. Bota Dios todopoderoso. No te manera, Jehová. Recibe honra, Señor. Recibe gloria. Recibe alabanza, papá. Oh, Dios de gloria. Hasta nos aquí a umeita, Señor. Hasta nos aquí para presencia, Padre. Tata tu contra umeita. Y vestir bicha umeita, Jehová. Visita por el momento aquí, mi Dios. De que no me Jesús, Padre. Nos tiene que lugar aquí. Completamente bendicionar. Vos puedo bendicionar. Estar en sintonía bendicionar. Oh, Jehová. Vos bendicionar umeita, papá. Lo cual nos debe buscar. Es pan Yahweh. Es pan cada día. Es pan Yahweh. Nos bendice. Nos debe buscar umeita, Jesús de Nazaret. Oh, bota santo. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Dios es rey, Alabanza. tuya es la gloria, tuyo el poder, autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús vive. Sí, Señor. Poderoso su nombre, nada es igual a él. Poderoso su nombre, Sí, Señor no hay otro nombre. Sí, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, incomparable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre, nada es igual a él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Declarar la palabra de Dios a mi hijita, mi hermana. Alza bobo.
poderoso, Dios Todopoderoso, poderoso Jesús, Dios Todopoderoso, no te manenabo, no te iguanabo, Jehová, oh, bota reina para siempre, Padre, Dios de gloria, ha sido de maravilla, a bote su abrir la mancora, para acabo por lo pasar, oh, Jehová, bota me dice su Dios ayer, a hoy para siempre, hasta no está aquí, Jehová, hasta no está aquí, Jehová, hasta no está aquí Jesús de Nazaret. Passeata omeita, bendito sea Jehová, igreja, me te pedi a omeita, de momento aqui, acompanhar-me, vai de momento aqui, vai clamar, aleluia, vai 10 pontos não, é 10 pontos não, aleluia, é 10 petições, vai junto, mencionar, aleluia, se você pode mencionar não, se você não pode mencionar tudo, pisa Deus poderoso, recebi, aleluia, de momento aqui, é 10 pontos não, Padre, oh Deus meu, até nós aqui, papá, me dou enfiar omeita, Senhor, mirei, boa igreja, Padre, apresentava o Jeová, é 10 pontos na parede celestial, é de petição na melhor general, Padre, o mirei, a boa conhecerá, vou saber a celestial, tata, a boa ter seu guapone, e pensamento aqui, e vou chegar seu coração, Padre, e vou abrir com a parede celestial, tata, a vou cumprir com a Padre, nós apresentávamos, meu Deus, Padre, cada ponto para celestial, nós rogávamos, meu Deus, eu vou abrir porta da Padre, eu vou contestar na parede celestial, nós está confiar, nós está querer, oh Deus mío, a vou contestar, Senhor, botou bom Deus, Padre, tata, nós está confiar, nós está querer, Padre amado, pero pronto, Jehová, pronto para celestial, e contesta na minha rede, Deus mío, não vou mencionar tras de outro, Jehová, Senhor, danke de antemano, papá, danke de antemano, Jesus, danke, mi rei, danke, Espírito Santo, danke, Jehová, oh, bota santo, bota real, bota maravilhoso, Senhor, oh, glória a Jesus. Incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús, mi rey. Poderoso su nombre, incomparable, sí. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Aleluia, glória ao Senhor, alabança a Jesus, danke meu Deus, danke Padre Celestial, botar Deus Todo-Poderoso, Senhor, danke papá, não te manenabo, Senhor, Deus me chama humano, Deus me chama humano, quem está viva, e na sua nome, bom vir de casa de Deus, amém, amém. Me que saludar também, se não está em sintonia, qualquer lugar que botar, qualquer parte do mundo, aqui botar, Deus direcionava ricamente e sabe que Deus está estimado, Deus sabe que você necessita e tem também para cumprir, que você contestar, amém. E amém, nós estamos continuar com a leitura da palavra de Deus junto conosco, hermana Dilia de Polanco. Gloria a Dios y al nombre de Cristo y a su nombre, Gloria. Vamos a buscar en Salmo 67, gloria al nombre del Señor. No deje de alabar a Dios en esta mañana. Recuerda que hoy es el día del Señor. Gloria al nombre de Cristo. La alabanza, la gloria le pertenecen a Él. Así que alábale en todo tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Salmo 67. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Todo el que pueda ponerse de pie para hacerle reverencia a la palabra, por favor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sean conocidos en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro.
bendigamos a Dios y teman todos los términos de la tierra. Demos gracias al Señor por su Aleluya. palabra. Dios, te adoramos, Dios, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tus palabras son verdad, son vida, Dios mío. Ayúdanos, Dios, cada día a adorarte, alabarte, darte gloria, porque tú eres Dios. Tú eres el gran yo soy. Aleluya. Y te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Quando está clapa seguir adorar Deus ao meita. Quando está clapa seguir cantar para Deus ao meita. Dona Deus aplauso fuerte, mi hermana. Alabanza a Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Puede querer que Dios está aquí ao meita? Sí, su palabra avisa a nós. Caminando dos of más de su nombre. E nadie está presente. Pues ao meita. Se eu mirar rondo de boa, nós está mais que dois. Amém, mi hermana? Nós está mais que 10, mais que 20. Pues está aqui na segura ao meita. Oh, glória ao Senhor. Lá que nós vamos continuar, mi hermana, de ambiente precioso aqui. Com a alabanza junto com nossa irmã Jacqueline Camelia. Dios bendicioná a mi hermana. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Le damos gracias al Señor, amén, porque ha hecho posible que cada uno de nosotros estemos aquí en esta preciosa mañana, amén. Una mañana de ayuno, amén. Siguiendo el ayuno desde ayer, amén. Gloria a Jesús, porque Dios es bueno y su misericordia tapa siempre, amén. Gloria a Dios. Hermanos, deberíamos tener un gozo, un regocijo, porque hemos llegado a la casa del Señor, amén. Aunque cojos, mancos, sin vista, con problemas, pero estamos aquí en la casa del Señor, amén. Hemos venido a alabarle, a adorarle, a glorificarle, a soltar toda cadena, todo lo que nos quita buscar del Señor, amén. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Presento cada cántico delante de tu presencia, Señor. Sea usted a través de tu Santo Espíritu, Señor, dándome la gracia, Señor, dándome la fuerza, Padre, para seguir, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Como las aguas del río, como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora que libre soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora que libre soy, ahora siento el poder. Ahora que libre soy. ¿Cuántos soy libres? Si eres libre, levanta tu mano, aleluya. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora que libre soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Aleluya. Estamos en la presencia del Señor, amén. Y si somos libres, alabamos a Dios, aleluya. Tuviera fe como un grano de mostaza, fe como dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a ese
como grano de mostaza. Esto lo dice el Señor. Tuviera fe como grano de mostaza. Esto lo dice el Señor. Tú le dirías a esta montaña, muévete, muévete. Tú le dirías ese problema, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá. Y esa montaña se moverá. Y ese problema se moverá. Y ese problema se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y ese problema se moverá. Ese problema se moverá. Y esa montaña se moverá. Aleluya. ¿Cuál es tu problema? Aleluya. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es esa montaña que te agobia? Aleluya. Dile ahora en esta mañana que se va, se va, se va. Él se va de tu vida, de tu hogar, de tu familia. Ese problema se va en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Este problema se moverá. Este problema se moverá. Gloria a Dios, aleluya. Se moverá este problema. Aleluya. Chandri, Chandri, tu problema se moverá hoy. Tu problema se moverá, aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se le murió. Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. No te he dicho si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho si crees, verás la gloria de Dios. Marta, quita la piedra. Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. Marta, quita la piedra. No te he dicho si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho si crees, verás la gloria de Dios. Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. Marta, quita la piedra. Quita la piedra, yo soy la resurrección. Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. Marta, quita la piedra. Quita la piedra que te estorba de alabar al Señor. Quita la piedra de buscarlo, aleluya. Quita la piedra que te impide llegar a sus pies, alabanza. Quita esa piedra de problemas. Quita esa piedra que no te deja analizar las cosas, aleluya. Que no te deja pensar, alabanza. Que hay un Dios vivo y lleno de poder. Y que sin Él no podemos hacer nada, aleluya. Ay, santo, aleluya. Yo soy la resurrección. Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. Marta, quita la piedra. Quita la piedra, yo soy la resurrección. Gloria a Jesús, aleluya. Necesario quitar la piedra, amén. Necesario quitar todo lo que nos estorba, amén. Gloria a Jesús. Para que el Señor pueda tratar con cada uno de nosotros, amén. Si no quitamos esa piedra, lo que nos estorba, no podemos avanzar en los caminos del Señor, amén. Los caminos son lindos, son hermosos,
Pero a veces hay dificultades que nosotros mismos ponemos, amén. Gloria a Jesús, hay obstáculos que no es el diablo que los pone, somos nosotros mismos, amén. Que el Señor tenga piedad, amén, aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a entonar un cántico, dice: levanto mis manos. Necesariamente tenemos que levantar nuestras manos cada día, amén. Cuando buscamos la presencia del Señor, tenemos que levantar nuestras manos santas delante del Altísimo, amén. Porque Dios es perfecto, amén, gloria a Jesús. Y Él es merecedor, aleluya. Y solamente cuando tenemos esos problemas y esas dificultades, cuando sentimos que es el día oscuro llega en nuestras vidas, decimos: atame aquí, Señor. Levanto mis manos, Señor, porque mis fuerzas ya no dan más, aleluya. Ahora necesito de tu fuerza, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Maravilloso. Levanto mis manos. Pueden sentarse, amén, gloria a Jesús. Fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mi carga se va. Nueva fuerza tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nueva fuerza tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Así es, amén. Todo es posible, pero también todo es posible si usted puede creer. Todo es posible si levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, aunque sin fuerza, aquí estoy, Señor. Aunque con problemas, aquí estoy, Señor. Dificultades, enfermedades, aquejos, dolencias, Señor. Pero aquí estoy, Padre. Aquí estoy delante de ti, Señor. Aquí estoy rindiéndome por completo, Padre, sin importar nada, Señor, porque mi fuerza es usted, Señor.
Mi baluarte es usted, Señor. Mi garrote, te amo, Señor, aleluya. Por eso levanto mis manos, aleluya. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Mis manos. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Padre. Gracias por esa fortaleza, Señor. Que aunque débil, Padre, hoy me siento fuerte. Aleluya. Porque tú estás conmigo, Señor. Tú dices en tu palabra, Padre, que nunca me has abandonado, Señor. Que aunque mi madre y mi padre me abandonaren, con todo el Señor me recogerá. Aleluya. Oh, gloria a su nombre, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Y quién vive? A su nombre. Dios es bueno. Amén, mi hermano. Dios es bueno. Dios está bon. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios siempre quiere que le demos lo mejor, mis hermanos. En cualquier circunstancia. Aleluya. ¿Cuántos vinieron para buscar poder? ¿Cuántos vinieron para buscar poder? Aleluya. Yo vine aquí para buscar poder. Yo vine aquí para buscar poder. Señor, lléname con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar. Yo vine aquí para buscar poder. Yo vine aquí para buscar poder. Señor, lléname con fuego del altar. Señor, lléname. Pidí en esta menta. Pídele en esta mañana que te llene, amén. Con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar. Con fuego del altar. Con fuego del altar. Señor, lléname. Yo vine aquí para buscar poder. Yo vine aquí para buscar poder. Señor, lléname con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar. Con fuego del altar. Con fuego del altar. Con fuego del altar. Lléname, Señor, con fuego del altar. Con fuego de tu altar. Con fuego del altar. Señor, lléname. Yo vine aquí para buscar poder. Yo vine aquí para buscar poder. Con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. 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 Oye, hermano querido, pídele tú también. Oye, hermano querido, pídele tú también. Porque ya Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén. Porque ya Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Oye, hermano querido, pídele tú también. Oye, hermano querido, pídele tú también. Porque ya Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén. Porque ya Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén. Ardiendo en fuego, mi alma está. Ardiendo en fuego, mi alma está. Gloriosa llama me limpiará. Oh, aleluya, mi alma ardiendo está. Ardiendo en fuego, mi alma está. Ardiendo en fuego, mi alma está. Gloriosa llama me limpiará. Oh, aleluya, mi alma ardiendo está. Oh, Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti.
ardiendo en fuego, mi alma está, gloriosa llama, me limpiará, oh aleluya, mi alma ardiendo está, ardiendo en fuego, mi alma está, ardiendo en fuego, mi alma está, gloriosa llama, me limpiará, oh aleluya, mi alma ardiendo está, oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder, en nuevas lenguas quiero hablar como señal, que estoy ardiendo con el fuego celestial, quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y en verdad, oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder, oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. Si viniste a alabar, alábale. Si viniste a adorar, si viniste a alabar, alábale. Si viniste a adorar, adórale. Alábale, alábale, adórale, adórale. Alábale, alábale, adórale, adórale. Si viniste a alabar, alábale. Adórale, alábale, adórale, alábale, alábale, adórale, adórale, alábale, alábale, adórale, adórale. Si viniste a alabar, alábale, adórale, alábale, adórale, alábale, 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 adórale, adórale. Si viniste a alabar, si viniste a adorar, si viniste a alabar, si viniste a adorar, si viniste a alabar, si viniste a adorar, alábale, alábale, adórale, adórale, alábale, alábale, adórale, adórale. Ardiendo en fuego, mi alma está, ardiendo en fuego, mi alma está, gloriosa llama, me limpiará, oh aleluya, ardiendo mi alma está, oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder, en nuevas lenguas quiero hablar como señal, que estoy ardiendo con el fuego celestial, quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y en verdad, oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder, oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. Si viniste a alabar, alábale. Si viniste a adorar, adórale. Si viniste a alabar, alábale. Adórale, alábale, adórale, alábale, adórale. Si viniste a alabar, Alaba, iglesia, alábale. alaba en esta mañana. Viniste a alabar. Si viniste a adorar, si viniste a alabar, si viniste a adorar, alábale, alábale, adórale, adórale, alábale, alábale, adórale, adórale. Si viniste a alabar, alábale, si viniste a adorar, adórale, si viniste a alabar, alábale, si viniste a adorar, adórale, alábale, alábale, adórale, adórale, alábale, alábale, adórale, adórale. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos vinieron a alabar al Señor? Pues el Señor está aquí, aleluya. Seigneur ici là. Para bendecir en nuestras vidas. Pour bénir la vie nous. Para hablar en nuestras vidas. Pour parler avec nous. Amén. Dios le bendiga ricamente. Bon Dieu bénisse nous richement. Y una vez más, bienvenido en la casa del Une Señor. fois encore bienvenue dans la caille Seigneur. Dios bendiga a los que están en sintonía también. Bon Dieu bénisse tous si là qui branché. Estás en buena sintonía. Ou bien branché. Dios te va a hablar en esta Bon mañana, Dieu va parler avec au matin. en este día. Dans la journée ça. Amén. Estamos en un ayuno Nous avons jeune que hemos empezado ayer, alabanza que al nous Señor, commencé hier. y lo vamos a terminar hasta hoy a las 3 de la tarde. Nous pourrons terminer le jeudi à 3h. Vamos a continuar con nuestro tema, Nous pourrons continuer avec le thème là. Fundamentos de la familia cristiana. Fondement de la famille chrétienne. Fundamentos de la familia cristiana. Fondement famille chrétienne. Amén. Vamos a leer On a lu en 1 Timoteo 5, 1 Timothée 5. alabanza al Señor. Alléluia. Hoy nos vamos a repartir las clases. Je dis, nous pas partager classe. Amén. No lo vamos a repartir. Nous pas partager classe. Gloria al Señor. Alléluia. 1 Timoteo 5, 8, 1 Timothée 5, 8. alabanza al Señor. Mis hermanos lo tienen. Tout le monde joue.
Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nous allons parler à nos papas avec petit lac cet esprit. Gloria a Dios. Mas si un gente no provee para su mes gendenan, especialmente personas de su casa, el aninga es fe, eta pilló con un incrédulo. Si un monde pas prend soin famille, si tout le monde qui vivre la caille li nier confiance li dans bon Dieu. Li pi mal parce un monde qui pas jamais croire dans bon Dieu. Háganos más oración. En prier, Vamos a presentar a Dios en présenter bon Dieu. nuestras vidas, La vie nous yo, el mensaje le message là, que Dios te ministre en esta mañana. que bon Dieu ministre dans le matin. Comienza a orar a tu Dios. Ou même commencer à prier bon Dieu là. Padre Celestial, Papa bon Dieu essentiel en là. tu presencia N'a continuamos. continué présence. Dios de gloria, aquí estamos. Bon Dieu de gloire mais nous là. En el nombre de Jesús, Dans le nom de Jésus. en este día, Dans jour ça. el día de tu resurrección, Jour Señor, résurrection la Seigneur. alabándote, Aploueo. adorándote Adoreo. en este ayuno, Dios, jeune sabon, en este servicio a usted, Dans service papá. à pour même, papa. Ministra nuestras vidas, Ministre dans nous. habla nuestras vidas. Allez avec nous. Usted conoce cada Vous corazón connaissez chaque cœur. y conoce cada necesidad Vous connaissez chaque nécessité. de cada corazón. Qui n'a chaque cœur. Ministra cada uno Ministre chaque monde. conforme a su necesidad Selon nécessité. y conforme a lo que usted tiene para cada uno de Et nosotros. selon ça que vous gagnez pour nous chaque. Glorifícate, Señor. Glorifié, Señor. Toma control Toma control de nuestro espíritu, del espíritu, de nuestra alma del alma, y de nuestro cuerpo, del Señor. corno, Señor. En el nombre de En el Jesús, nombre de Jesús. te pido y doy las gracias, Je Señor. vous merci, Seigneur. Amén. Amen. Dice, hermano, pueden tomar asiento, aleluya. Nous avons chita bien aimé. Gloria al Señor. Amén. Hemos comenzado Nous avons commencé a estudiar à étudier específicamente, spécifiquement amén, el papel del esposo. le rôle Messie. Y hemos tocado unos Nous puntos. avons touché quelques points. Voy a recapitular rápidamente. On va le repasser rapidement Gloria al Señor. Para los que no saben, pour si là qui pas connaît, Amen. pour monde qui pas connaît, nuestro hermano Ángel regresó a República Dominicana, alabanza al pour monde qui Señor. pas connaît, frère Angel il retourne, il voyage encore pour République Saint-Domingue, pour Saint-Domingue. El esposo como proveedor. Monsieur a comme propriétaire, Amén. Estoy recapitulando, hermanos. c'est repasser la repasser. El esposo tiene a su encargo también Monsieur a tout gagné en charge de tout. la satisfacción Satisfaction, de las necesidades físicas, nécessité physique là, la satisfacción de las necesidades emocionales. satisfaction, nécessité émotionnelle. Y vamos a ver el segundo punto, On a regardé le deuxième point. la autoridad del esposo. Autorité Messia. Amén. Primeramente, para ser un buen esposo, tiene que someterse a Dios. Premièrement, pour capable ser un bon monsieur, lui soumettre à bon Dieu. Y cuando está sometido a Dios, Et là que soumettre à bon Dieu, puede ser cabeza de la esposa. pour capable ser tête dame madame nan. Amén. Y ejemplo para sus hijos. Exemple pour Timonio. Pero comienza con la sumisión a Dios. Mais commencer à soumettre à bon Dieu. Alabanza al Señor. Y después tenemos que ver también el amor del esposo. Après nous devons tout l'amour Messia. Para el esposo amar a su familia, Pour Messia remet famille. él tiene que amar primeramente a Dios. Pour lui de remet bon Dieu. Alabanza, cuando la cosa está al revés, Les que en bagaille yo contraire. si usted ama a su esposa más que a Dios, Si remet madame plus que bon Dieu, las cosas no van bien. Alabanza al bagaille pas Señor. marcher bien. Porque muchas veces es un amor enfermizo. Et plusieurs fois ça c'est un amour infirmiste. Y cuando ama a Dios, puede amar a su esposa Les que remet mon Dieu capable remet madame, y puede amar a sus hijos. capable remet petit tout yo. Alabanza al Señor. Amén. Hemos Aleluya. visto también Nous te tout que el plan que Dios tiene, plan que bon Dieu gagne amén, para su iglesia, pour l'église li, la relación entre los esposos, relation entre monsieur yo, es igual de comparar cómo Dios trató con su universo, con su tierra. c'est même genre comment bon Dieu comparer avec l'univers, avec terre. Hemos visto ampliamente, Nous te voyons pleinement amén, cómo Dios demostró su autoridad sobre su pueblo. comment bon Dieu lui démontrer autorité sur peuple là, Alabanza del Señor, sacándolos de Egipto, il retire dans l'Égypte, proveyendo para ellos. pendant ta pauvre pour yo. Amén. Hemos visto Et también nous te voyons tout. que Jesús presentó a Dios como nuestro Padre. Jésus présente bon Dieu comme papa nous. Amén. Dios se presenta como esposo, Bon Dieu présente comme monsieur pero también como Padre. et aussi comme papa tout. Alabanza del Señor. Hemos visto esto ampliamente. Et nous ça en pleinement. Y creo que hemos quedado acá. Nous croyons que c'est là nous arrêter. ¿Recuerdan? Est-ce que nous songez? O ya lo hemos hecho. Amén. Alabanza al Señor. Dios es esposo, Bon Dieu c'est époux, hein? Dios es Padre. C'est papa. A veces hay la dificultad de acercar a Dios Quelle fois qu'il y a des difficultés pour approcher devant mon Dieu, por
lo que hemos experienciado aquí en la tierra. Pour ça que nous faisons expérience sous terre. Alabanza al Señor. Amén. Los niños pequeñitos pueden ir allá atrás. Hay un cuartito que pueden jugar los pequeñitos. C'est monde qui petit qui passer dans la chambre derrière. Chambre. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amen. ¿Qué decía? Gracias, hermano. Uno atento, alabanza al Señor. A veces lo que experienciamos C'est que parfois ça que nous faisons expérience en nuestra familia, de famille nous. tal vez antes de entregar nuestra vida al Señor, Et parfois avant de remettre la vie nous by bon Dieu, de nuestro hogar, des foyers nous, nuestro esposo, monsieur, padre, papa, esto influencia la manera como buscamos al Señor. ça va influencer comment gens qui nous cherchent bon Dieu. Porque si hemos tenido un padre que no daba cariño, Parce que si nous avons un papa qui pas de bonne affection, que siempre era borracho, qui est toujours sous, que nunca daba una qui caricia, pas jamais pas une caresse, y ahora dicen kounya yo dit, que Dios es tu padre, on dit c'est papa yo, uno tiene sin saber la pas tendencia besoin sans connaître capable de tendance de mirar a Dios como su padre terrenal. ou papa un bon Dieu même j'avais papa sous terre. Amén. Voy a acercar a ese padre Capable approcher de papa ça, que nunca me dio atención. qui pas jamais m'attention, Alabanza al Señor, que nunca me dio cariño. qui pas jamais affection. Lo conozco como un borracho, On connaît ta couillon ta fiaté, como uno que usa ta droga, couillon peut-être qui utilise uno drogue, abusivo. yon qui abusive. A veces lo que hemos pasado Parfois ça que nous passons là-dedans, en nuestra vida dans la vie nous, como comme hijos, petit monde petit, como comme esposos, messieurs yo, influencia il influence la manera como acercamos a Dios, gens que nous approchons de bon Dieu, la manera como vemos a otros. gens que nous est l'autre yo. Alabanza al Señor. Amén. Como dije ayer, T'as comme te dit hier, es un mismo c'est le mensaje, même message là, pero diferentes experiencias, mais différentes expériences, diferentes différentes corazones. cœurs yo, Cada uno lo recibe diferente. chaque monde recevoir différent. Usted puede ver en los discípulos de Jesús, Pour avoir un disciple Jésus yo, amén, Juan Jean, tenía libertad con Cristo. il était en liberté avec Christ Era là. más joven. Il était plus jeune. Amén, dormía en el pecho de Jesús. Il était dormi sous bras Jésus, sous le Pedro, stomac. Pedro no se atrevía, Et Pierre pas osé faire ça tal vez porque era más viejo, parce qu'il peut être capable de plus grand monde, o tal vez era complejado. peut-être qu'il est complexe. Amén. Hay todas esas cosas Il y a toute bagaille ça yo que están en nuestro ser qui dans la vie nous. que Dios tiene que transformar y cambiar. Que vous devez transformer, changer. El Le mensaje que sale message là qui sorti là, es puro, et puis pero los mais corazones, que nous yo, cada uno es diferente. chaque une est différent. Alabanza al Señor. Y cada uno puede recibir el mensaje de una otra manera. Et chaque monde capable recevoir message là d'une façon ou bien l'autre façon. Y así también, Y con ça tú, esos corazones y con ça que que tú, traemos de este mundo, Il sorti dans le monde là, allí empieza Dios, c'est là bon de commencer. por medio de nuestro espíritu, Par de l'esprit nous, para transformarnos, pour transformer nous, cambiarnos, Changer-nos, sanarnos, guérir-nos, enseñarnos a confiar otra vez, apprendre nous reconfier encore. a perdonar, Pour pardonner, sacar cosas, retirer bagaille, quitar inseguridad, Bagaille insécurité, complejos que hay en nuestras vidas. complexe qui est dans la vie nous. Todas esas cosas Tout bagaille ça yo, influencian yo influencier nuestra manera de buscar a Dios. gens nous chercher bon Dieu. Por eso usted ve Vous ça que ouais. hay algunos que tienen libertad para adorar a Dios, Qui a liberté pour adorer bon Dieu. otros están más cohibidos, Il y en a qui pillent, cohibent. otros ni siquiera pueden alzar su mano. Il y en a qui pas même lever main. Amén. Eso es dependiendo de nuestro pasado, Ça capable dépendre des passés nous. nuestras experiencias. Expérience nous yo. Amén. Y ahora Et qu'on y a, vamos a esta parte. on va aller dans la partie ça. ¿Qué es para usted un buen esposo? Pour même qui ça qui c'est un bon époux ou bien un bon monsieur. ¿Qué tiene que tener esa persona Qui ça monde ça qui a besoin de gagner para ser un buen esposo? pour ser un bon monsieur. Estamos hablando del hombre. On a parlé des garçons qu'on y a. Amén. Y hombres y mujeres pueden reaccionar. Et garçons bien femmes capables de réactionner. Si estás casado, Si vous mariez, tienes la práctica. Si no estás casado, vous pratiquez ça. tienes la teoría. Si vous pas marié, vous avez une théorie. ¿Qué tiene que tener Qui ça il a besoin de gagner? un hombre, Il y a un homme et un garçon en su opinión, dans opinion para dans ser opinion. un buen esposo? Dans opinion par pour capable ser un bon monsieur. ¿Quién? Qui monde? Hermano Héctor. Frère Hector. Alabanza al Señor. ¿Qué tiene que tener un... Escuche la pregunta. ¿Qué tiene que tener un hombre, Dans les questions bien, qui ça un homme en besoin de gagner? su opinión, Dans opinion ou para ser un buen esposo? pour un homme ça capable ser un bon Una monsieur. cosa solamente. Un seul bagaille. En mi pensamiento, para un hombre ser un buen esposo, primero debe respetar a su pareja, su esposa. Amén. Y- Ok. Uno solamente. No, Vamos a dar más tiempo a hermana Maribel está ahí atrás.
Hermano Héctor, ya escribieron para mí. Él dice respeto a su esposa. Frère Hector dit respecter madame Lee. Para Héctor es lo más importante. Él tiene más puntos, pero para más importante es respeto a su esposa. Il y a plus points, mais en plus important c'est respecter madame Lee. Lo primero es amar a Dios. Lo primero, hermana Maribel dice, no. Primero es amar a Dios. C'est Maribel dit, premièrement c'est aimer bon Dieu. Pues tiene que ser un hombre Mais c'est un homme cristiano. chrétien. ¿O no? Amen. Porque un hombre no cristiano ama a Dios. Parce que un homme qui pas chrétien, il aime bon Dieu. Un hombre no cristiano ama a Dios. Un garçon pas chrétien, il aime bon Dieu. Es imposible. C'est impossible. Amén. Si uno no ha entregado su vida al Señor, Si on ne pas remettre la vie by bon Dieu, no conoce el amor de Dios. il pas connaît l'amour bon Dieu. Ok, Maribel dice amor de Dios. En primer lugar, hermano Héctor dice respeto a Dios. ¿Qué más? Respeto a su esposa. Respecter madame Lee. Amén. ¿Quién más quiere añadir algo? Hermana Tabita. Uno solamente. Asumir sus responsabilidades de esposo. Asumir sus responsabilidades de esposo. Assumer responsabilité comme un monsieur, comme un mari. Una vez más, es un poquito general, más específico. ¿Cuál responsabilidad? Menciona uno. Qui responsabilité? Mentionnez Que une. tiene muchas C'est responsabilidades. gain en pile. Respetar a su esposa. Eso es uno. Ok, igual que es Héctor. uno. Respetar a su esposa. Respecter madame. ¿Quién más? Qui mon encore? Hermano Aquilino. Frère Aquilino. Oui. Para ser un buen esposo. C'est un bon monsieur. Respetar a su familia. Respetar a su familia, esposa y hijos. Respecter famille, madame Lee, petite Lio. Hermana Aida. Que provee por su casa. Provee por su casa. Provee pour Kylie. Amén. Hermana Reina, después hermana Daisy. Hermana Reina está aquí, delante, detrás de Elías. Alabanza al Señor. Alléluia. Hermana Daisy, abogada y hermana Daisy. Valorar a su mujer. Valorar darle valor. Darle valor a su mujer. By madame Lee Valère. Bueno, espera, Daisy. Hermana Reina, ¿qué es la diferencia entre respetar y valorar? Bueno, yo diría que la diferencia es cuando no, por ejemplo, cuando no te respetan, es cuando el hombre no le importa tu vida. Y valorar es tener detalle con su pareja. Amén. Tener detalle. Hermana Daisy. Bueno, la hermana Reina casi dijo lo que yo iba a decir. Ya, cuando el esposo tiene valor para la esposa, la toma en cuenta en todo y no pone por encima de la esposa a la familia, al amigo, al vecino, a su hermano. O sea que todo el mundo está por encima de la esposa porque no tiene valor para la esposa. Amén. ¿Quién más? ¿Hay más puntos? ¿Qué es para usted, hermano Dominique? Frère Dominique. Un buen esposo. Un bon monsieur. Il besoin de quelqu'un pour bon Dieu. Et mais c'est un temor para Dios. Temor a Dios. Amén. Amor para Dios / temor a Dios. ¿Qué más? Qui mon encore? Oh, está escribiendo ahí nada más. No puede sanar, alabanza al Señor. ¿Hay más? Est-ce que mon encore? ¿Sa quien gusta? Esposo. Emes. Porta un buen esposo. Emes, ¿sa quien gusta? Ah, es mucho muy. Amén, amén. Dice. Lizzie. Ok, hermano. Debe tener confianza en la Elías. relación. Hermano Elías dice acá. Frère Elia dit. Amén. Conocer Connaît lo que le gusta a su esposa. qui sa madame Lee aime. Hermano, ahí atrás con su nombre, ¿verdad? Adeline. Debe tener confianza Sí. en una familia también. ¿Cómo? Confianza también, confianza en una familia. Amén. Confiar a su mujer. Confier madame Lee. Amén. Y respeto ya. ¿Sí? Respeto. Respeto. Amén. Respeto y confianza Respect et confiance a su mujer. à madame Lee. Si uno no confía a su mujer, Si un garçon n'a pas confié madame, eso va a ser un infierno. c'est capable de ser l'enfer. Amén. Después vamos a ver eso. Hermano, A ver, alguien vale. alzó la mano ahí atrás. Hermana Aida. Infiel. Segundo, algo clave como nome era de lista, amar a su mujer. Amar a su mujer. Aimer Dar madame amor Lee. a la mujer.
Dar amor y amar son dos cosas diferentes. Amén. ¿Qué más? Qui reste encore? ¿Nadie más? Amén. Eso es todo. Vamos a ver. Fe delante, hermano Jerry. Alabanza a Jesús. Pues respetar a su esposa. Eh bien, respecter Madame Lee. Que es muy importante. Qui est très important. ¿Y qué es respetar? Qui ça qui c'est respecter? Dame un ejemplo de respetar. Dame un exemple de respecter. Alabanza al Señor. ¿Qué es respetar? Qui ça veut dire respecter? Bueno, ¿usted respeta a su esposa? ¿Sí? ¿Y cómo lo respeta? Yo la respeto. Dordi. Hermana seria está la vida. Mira para que digas cosas. Dordi escucha, quita su opinión. Ajá. Ante de forma ahí toma su opinión como valioso. Amén. Entonces tener en cuenta con ella lo que ella piensa, lo que ella siente. De tenir compte de ça qu'elle pensait, ça qu'elle sentit. Eso es respetar, hermanos. Est-ce que ça c'est respecter? Es parte de respetar. ¿Qué más es respetar? Qui ça encore qui c'est respecter? Amén, hermana Aida. Es darle valor delante de sus amigos y sus familiares. Darle valor. Es mostrar respeto. Uno no la ofende o hace mofa de su esposa en frente de otros. De facto ni en casa tampoco. ¿Cómo? De facto ni en casa tampoco. Hacer mofa. Sí, una broma uno lo hace personalmente con su esposa, es una cosa. Y otra cosa es delante de todo el mundo hacer una broma que le humilla a ella o le da a ella vergüenza. Amén. Eso es faltar respeto. Amén. Están orando por su esposa allá atrás. Amén. Hermano Elías acá adelante. Fue Elías. Alabanza al Señor. Gloria al Señor. Después seguimos. Tem parte de se você tá respeitando, não tá papia maluco nem of dale of fazer qualquer coisa estranha. Si no lo respeta, no le da con puños. Si vous respectez le pape frère, pape batli, pape no lo hace daño. Hermana Reina. Fait le dérangement. No hablar mal de su esposa ni usted hablar mal de su esposo, porque Amén. a veces nada más miramos lo malo y no miramos lo bueno. Hablar mal de su esposa. Amén. Alabanza al Señor. Papá le mal con Hermana Daisy. Ajá, y que cómo es que si el esposo, por ejemplo, va a invitar a una persona a la casa y la esposa no sabe, ya después que todo está concluido, de que, mira, Perencejo va a llegar a la casa, el hermano Josefina va a venir a la casa, pero usted ni siquiera le ha comunicado a uno que esa persona viene, y no solamente por un día, sino por 2 o 3 semanas. Gloria al Señor. Amén. Un ejemplo de faltar. ¿Cómo? Usted queda en el aire, ay, entonces yo que soy en esta casa. En el aire, usted queda con trabajo para cuidar a esa persona. Ahora tiene que cocinar más, ¿cierto? Amén. Amén, va, sí. Cuando un esposo hace eso, si mi madame fait ça, pide dinero y usted va de vacaciones. Mande l'argent y vamos aller en vacances. Hermano Aquilino. Yo creo también, pastor, que la comunicación es parte del respeto. Amén. Comunicarse, como dice, amén. Comunicarse es parte de respetar. Communiquer, c'est partie il fait partie de respecter. Amén. Pero vamos al segundo punto, amor a Dios. On a le deuxième point. Es difícil para respetar como debe ser. Es difícil pour respecter ça doit faire. Si uno no conoce a Dios. Si uno no pas connaît bon Dieu. Yo creo que el amor a Dios. Yo creo que el amor a bon Dieu está en primer lugar. Y en primer place. Creo que todos nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que no todos de acuerdo con ça. Es el amor a Dios. El amor a bon Dieu. Cuando amamos a Dios, buscamos a Dios, Dios nos transforma. Por eso usted ve a veces en matrimonios que el uno cambia, el otro no. Y usted ve que hay menos pleitos. Sí, no porque usted cambió, pero porque yo cambié. Te soporto más. Pero si ambos buscan a Dios, tienen el amor de Dios, eso va a transformar nuestro hogar, va a transformar nuestras vidas. Amén, hermanos. Respetar, ya lo hemos hablado, proveer para su casa. Amén. Ahí nos dijo que era financiero, ¿era qué?
financieramente. Amén. Valorar. Amén. Reconocer a su esposa. No humillarla ante otros. Amén. Cariñito. Y ahí está Daisy, pero no está nada atrás. ¿Cómo? ¿Qué me dice? Ahí me dice nada. Dominique, temor a Dios, amor a Dios. El temor a Dios es muy importante, hermanos. Amén, porque te ayuda, depende de quién eres, te ayuda a mantenerte fiel a tu esposa. Cuando uno tiene temor a Dios. Amén, porque es fiel, no porque su esposa lo trata bien, pero porque ama a Dios. Pues el temor a Dios en el matrimonio es muy importante. Alabanza al Señor. Y usted tiene que dirigir a su esposo. Amén. Para amar y temer a Dios. Si quiere servir a Dios, motívalo. Porque créeme, si ese hombre se descarría, va a ser totalmente diferente. Tu vida puede ser un infierno. Alabanza al Señor. Pues si él quiere servir al Señor, si usted tiene sus malas experiencias, no lo pongas en tu esposo. Deja que él busque a Dios. Motívalo. Si usted no quiere ir, motiva a él sí. Y si un día él se levanta flojo, no quiere ir, nadie sin Dios aquí. Usted va a la iglesia. Y usted le dice a la mujer, pero usted es el hombre, busca a Dios, yo vengo después. Aunque usted no busca a Dios, motiva a su hombre a buscar a Dios. Amén, hermanos. No le diga, ya fuiste ayer, quédate conmigo. No lo hagas. Alabanza al Señor. Porque si quiere contigo y quiere contigo y quiere contigo, y después no está con Dios más, hay chance que él va a quedar con otro también. Pues motívalo. ¿Qué pasa? ¿No vas hoy a la iglesia? Ay, no tengo deseo más. ¿Sabes? Yo voy contigo hoy. No permites que tu esposo descarríe. Aunque usted tal vez no está buscando a Dios, si tu esposo está buscando a Dios, motívalo. Apoya a ese hombre que busca a Dios. No le canses. ¿Canses es español? No canse su cabeza. No lo irrites antes del culto. Que busca a Dios. Pero mi esposo es. Por eso él tiene que buscar a Dios. Usted no cambia a su esposo. Es Dios que lo cambia. El temor de Dios es muy importante. Conocer lo que le gusta a su esposa. Estamos hablando del esposo, no, amén, sí. Conocer lo que te gusta su esposa. Solamente así. Amén. Usted le puede agradar. Su esposa llega a casa. Usted fue un fin de semana a Curazao. Y llega a casa. Encontró toda la casa pintada. Y la esposa se enoja. Y usted no entiende. Pastor, yo hice algo bueno. ¿Está seguro? Sí, yo pinté la casa. ¿De qué color? Rojo, pastor. ¿Por eso su esposa se enojó? Esposa, madame. ¿Qué me dicen? ¿Su concubina? No, me sé. Amén. Por eso la esposa se enojó. Usted se esforzó, pero no algo que le agrada a ella. Fue el año pasado que pintamos la casa. ¿Cuánto dinero usaste? Y roja. ¿Quién va a vivir en una casa color? Saber lo que le gusta a su esposa. Entonces usted lo puede sorprender. Escuchar a ella. Siempre ella decía, ay, qué bonito sería esta casa de azul oscuro. Amén.
Como usted le escucha a ella, usted sabe, y un día no está, usted pintó la casa. Es una sorpresa. Amén. Saber lo que a tu esposa le gusta y que no le gusta. Es difícil. Mi esposa no le gusta la música alta. Eso sí es difícil para mí. Porque a mí me gusta. Toco alabanza. Lo bajo un nivel para que no rompe la bocina. Pero a él le gusta cuando uno le está escuchando. ¿Qué están cantando? Tal vez tiene mejor oreja que yo, alabanza al Señor. Amén, hermanos, mejor oído que yo. Y a veces es difícil. En esa parte para mí es difícil, alabanza al Señor. Amén, hermanos, ¿cuál para hablar al Señor? Confianza. Confianza en su esposa. Eso es muy importante. Para no ser celoso. Confiar tu esposa. Amén. Y esposa no tiene que fallar. Tiene que cumplir con lo palabrado, hermano, las palabraciones. Amén, porque si dice algo y hace algo diferente, al ser algo pequeño, trae duda. Si has hecho esto, ¿quién tal vez vas a hacer eso también? Porque hemos acordado esto y no lo estás haciendo y estoy escuchando de otros que no estás cumpliendo con nuestra palabración. Puede ser algo pequeño. Alabanza al Señor. Pero puede traer duda. Si en esto usted no está cumpliendo, ¿qué tal en esto, y esto, y esto, y esto? ¿Puedo confiarte? La confianza es muy importante. Amén. Ambos lados. Es importante. Si no hay confianza, no hay matrimonio. Si no hay confianza, hay infierno. Amén. Amar a su mujer. Eso es muy importante. Vamos a ver después cómo amamos a nuestra mujer. Eso es la introducción, hermanos. Esposo como proveedor. Amén. Hemos leído en 1 Timoteo 5:8. Amén. Que el esposo tiene que proveer para su hogar. Su casa primero. Amén. Tiene que proveer para ellos. Si no ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Amén. Solamente los inconversos no proveen para su casa. Los hombres cristianos sí o no. Amén. Así tiene que ser. Alabanza al Señor. Su esposa, sus hijos. En primer lugar. Amén. Y hace un esfuerzo para sus padres también. Que tal vez están en necesidades. Alabanza, comparte ese cargo con sus otros hermanos. Amén, con sus otros hermanos. Hermano, ven y siéntate acá. Amén, hermanos. Amén. Alabanza al Señor. Pero tiene que haber un balance. No puede ser así. Amén, que estás cuidando más de los de afuera y los de tu casa no. Amén. Cada quien tiene que hacer su vida. Es que tía tal, es que abuela tal, es que tío tal me cuidó cuando era niño, es que es un buen primo, son buenos primas, es que mi tía la van a quitar la pierna, y mi otra tía le van a quitar la mano. Y así el dinero va. Se puede ayudar, pero primeramente los de su casa, hermanos. Amén. Y pedir a otros hermanos que ayudan en esas intervenciones. Dice primeramente los de su casa. Amén, hermanos. Su esposa y los del círculo después, con tal que usted pueda. Pero su primera responsabilidad es su casa. Amén, hermanos.
El esposo tiene que satisfacer las necesidades físicas y también emocionales. Alabanza al Señor. Las necesidades físicas, hermanos. Alabanza al Señor. El hombre tiene la tarea de proveer para su casa. Amén. El hombre es el primer responsable para que haya comida para su familia. Alabanza al Señor. Para que tengan un lugar donde vivir. Amén. Para todas las necesidades físicas de una familia. Esta responsabilidad, amén, comienza hasta antes que vengan los niños, los hijos. Cuando para el Señor. La esposa le puede ayudar en esta tarea. Amén. Pero Dios ha dado esta tarea al hombre. Amén. Tiene mayor responsabilidad, mayor preocupación que en su casa hay alimento, hay una casa, se paga la luz, se paga el agua, todas esas cosas. Esa es la responsabilidad del hombre. Si no están de acuerdo, me dicen. Y la esposa puede ayudar. Amén, hermanos. Amén. Porque normalmente ideal es la esposa quedarse en casa y dar los hijos y la casa y su esposo y el hombre trabaja. Pero la realidad de esta vida, de este mundo, que es tan difícil, que muchas veces la esposa ayuda al hombre. Amén, hermanos. Todas las necesidades físicas de la familia. Alabanza al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Es importante, hermanos. Primeramente, las necesidades físicas. Amén, hermanos. Pastor, pero a mí me gusta dar amor a mi familia, a mis hijos. Aleluya. Me gusta dar amor y cariño a mi familia. Pero con hambre, nadie va a aceptar ese amor. Usted tiene un día sin comer, hermano. Y ahí viene el esposo. Ay, ducha, ¿qué ducha? Tengo hambre. ¿O no? Hay cosas básicas que tienen que estar allí. Y usted durmiendo allí, no trabajando como un vago en la casa. Amén, hermanos. Pues es muy importante. Necesidades físicas. Amén. El primer hombre, Adam, trabajaba muy fuerte. Y cuando desobedeció a Dios, era aún peor. Tenía que trabajar más fuerte aún. En su conuco, hermanos. En construcción. Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, era pastor de ovejas. Alabanza al Señor. Pues, la cosa básica, varón, en tu casa, no puede haber hambre. Amén. Tiene que haber una casita. Hay que pagar la luz, pagar agua, y hay que comer todos los días. Amén. Aunque sea solamente habichuela todos los días, pero que coman. Los presos de El Salvador comen habichuela solamente todos los días. Sí. No les da nada a otros. Habichuela sale de los... Pues si eres dominicano, y has cometido y te quieren encarcelar, mándate a Salvador. Habichuela todos los días. No hay carne, no hay nada. No hay carne, no hay nada. Con tal que hay algo de comer, hermano. Y uno tiene que usar su fantasía. A veces hay necesidades, pero hay que comer. Pero hay familias que no tienen, a mitad de mes no tienen, y hasta tienen que robar el diezmo porque no saben manejar su dinero. Amén. Cuando reciben su salario, la primera semana del mes, los chinos de Bonaires. Amén.
$15 por una comida. $15 pour manger. Si es una familia grande, $30. Si c'est une grosse famille, $30. Y con ese $30 usted pudo comprar arroz, Et $30 ça va acheter du riz, habichuela, pois, muchas cosas. en pile bagaille. Comer más que una semana. Manger plus qu'une semaine. Pero usted lo gasta. Et vous gaspillez. Amén, en cosas no necesarias. Dans bagaille qui pas nécessaire. Amén. Vamos a saltar esto. Nous allons sauter ça. A veces cosas que afectan esa familia. Et parfois bagaille qui affecte les familles. Alabanza al Señor. Inflación. Desempleo. Un monde qui perd du travail. Bancarrota de compañías. Côté que compagnie fermée. Accidente, usted no puede trabajar más. Accident, pas trabailler encore. Conflictos, cansancio, fatigue, enfermedades, maladie, son todas cosas que pueden afectar, amén, el trabajo del Señor. ¿Cuándo para el Señor? Ahora vamos a la satisfacción de las necesidades emocionales. Pues aparte de las necesidades físicas, hay necesidades emocionales en la familia. Amén. Y el esposo tiene que luchar para resolver esos problemas emocionales. Ahora pregunto a los esposos, ¿cuál es más fácil? Proveer las necesidades físicas o emocionales. Proveer necesidades físicas o bien emocionales. ¿Cómo? Hermano Aquilino. Proveer en lo físico. Es más fácil que emocional. ¿Por qué? Porque es más fácil que emocional. ¿Escucha un amén ahí también? Amén. Sí. ¿Por qué? Porque no hay que hablar tanto. No hay que hablar tanto. Para que vous parlez en pile. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Las necesidades físicas o emocionales son más difíciles? Más difícil es emocional. ¿Por qué? Porque en lo emocional la solución no es tan fácil siempre. Uno tiene que pensar, conversar, dependiendo de la situación, pero en lo físico, si uno tiene hambre, compramos comida. Listo. Listo. Amén. Y no hay que hablar. Está comiendo, boca cerrada. De verdad. Vraiment. No es fácil. No es fácil. Para satisfacer las necesidades emocionales, tienes que conocer a tu cónyuge. Y si tienes un cónyuge con problemas emocionales, es 2 veces más difícil. Amén, hermanos. Pero hay que hacerlo. Hay que orar a Dios. Amén. Hay que sacar tiempo para esas cosas. Amén, hermanos. Y cada familia lo puede organizar de diferentes maneras. Amén, pero hay que sacar el tiempo para estar. Y hay que usar nuestro tiempo, hermanos, cualitativamente. Por ejemplo, en nuestro caso, amén, era obligatorio todos comer en la mesa juntos. C'est obligatoire pour nous tous chita dans la mesa, devant table manger ensemble. Amén. Hay hogares que tiran la comida en un vaso o comchi. Yo mete tout manger dans un bol, bien assiette. Le tiran una cuchara grande allí. Et puis on coquille là-dedans là. Uno va allí, el otro va allá. Et puis y a un bol ici, un bol là-bas. Con tal que coman. Depuis manger. Pero si estás a la mesa, mais si nous sommes devant table là, allí pueden dialogar. Là on peut dialoguer, parler. No hay tiempo. Pas de temps. Todos trabajan. Tout le monde travaille. A la escuela. Y en l'école. Hay que aprovechar esos minutos juntos. Nous devons profiter minutes ensemble. Compartiendo la mesa. Partager table. Intercambiando uno con otro. Y una converser uno al otro. Ay no, pastor, cuando yo meto mi cabeza en ese plato, yo no lo levanto. Ay no, pastor, es que me fui de poner esa sala, va a changer encore. Alabanza al Señor. Pero es importante, hermanos, compartir la mesa, enseñar a tus hijos también, amén, las etiquetas de la mesa, cómo te fue en la escuela, cómo te fue en el trabajo. Es un momento corto, pero se comparte, muy especial en este mundo, donde casi para nada hay tiempo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Conocer a tu esposa y su esposa, los hijos, y saber cómo atender con cada uno. No es fácil. Amén, hermanos.
Hay uno que uno habla fácil con él. Pero la otra hay que escoger palabras porque se encierra. No habla. Alabanza al Señor. ¿Cuándo puede alabar al Señor? El padre tiene que estar en el hogar, eso es el ideal, ¿o no? Papá de una falla, eso es ideal. Amén, tiene que ver su padre allí. Alabanza a Jesús para siempre. Tiene que estar en el hogar para ser un padre. Amén. A veces vive allí, pero nunca está. Tampoco es bueno. Usted tiene que estar allí con sus hijos, con su esposa, darles cariño, alabanza al Señor. ¿Cuándo puede alabar al Señor? Adora a tu Dios. Adorez bon Dieu. Alléluia. Gloria al Señor. Aleluya. La presencia del Padre es un ejemplo para los hijos. Presença papa c'est un exemple pour Timonio. Ellos pueden aprender apprendre del Padre. De papa. Cómo hay que ser un buen papá. Comment est capable de ser un bon papa. Por eso usted tiene que ser padre. C'est peut-être ça doit ser papa. Esposo. Un monsieur. Hombre. Un garçon. Un homme. Hay hombres que son hombres. Il y a un garçon qui c'est garçon. Porque físicamente son hombres. Parce que physiquement ils sont garçons. Pero no tienen carácter de hombre. Ils n'ont pas de caractère d'homme, garçon. No tienen carácter de cabeza de la familia. Ils n'ont pas de caractère tête en famille. Amén, eso es muy importante. C'est très important. Tus hijos, tu esposa, busca la seguridad en un hombre. En un homme, en un garçon. Amén, hermanos, ¿o no? Oui ou non? ¿Están de acuerdo conmigo? Est-ce qu'elle n'est pas d'accord avec moi? Amén. Esta parte es importante para así el matrimonio poder madurar. Y esa es la parte más difícil, amén. Porque cada quien es diferente. Tiene su bagaje, su carga. ¿Cómo? Equipaje emocional. No es fácil. Amén. Hay que orar, buscar a Dios. Y hay cosas que el hombre no puede cambiar. Entonces, tiene que motivar a su mujer a buscar a Dios. Amén. Ayudarla a buscar a Dios. Porque ciertas cosas allí dentro que solo Dios puede llegar ahí. Amén. Pero son cosas que influencian a tu vida matrimonial. Para el Señor. Autoridad del esposo. El esposo tiene autoridad en el hogar, ¿o no? Pero para ejercer su autoridad, primero tiene que someterse a Dios. Alabanza al Señor. Gloria al Señor. Para el Señor. Aleluya. Amén. Tiene que someterse a Dios. Y para tener esa autoridad. Dios le ha dado esa autoridad. El esposo es la cabeza de la esposa. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y es ejemplo para los hijos. Pero la cabeza es la esposa, el esposo. Amén. Mira lo que dice Efesios 5:21. Efesios 5:21, regardez qui ça le dit. Alabanza al Señor. Dios nos manda generalmente, hermanos. Bon Dieu, mettez-nous généralement, frère Sam. ¿Quién lo tiene en español? ¿Alguien lo tiene en español por ahí? Gloria al Señor. Dice así, Efesios 5:21. Efesios 5:21. Y sea sumiso na otro den el temor de Cristo. Amen. C'est pour nous yon soumettre devant l'autre par respect dans Christ là. Temor de respeto. Amen. ¿Última otra palabra temor? Craintif. Creatif. A usted se inana ahora. ¿Quién tiene en español? Hermana. ¿Usted lo tiene? No. Hermana Wendy. Alabanza a Jesús. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros. Soumettez-nous yon devant l'autre. En el temor de Dios. Dans craintif pour bon Dieu. Dios manda a
cada uno de nosotros Bon Dieu dit pour nous chaque someternos uno a otro. soumettre une à l'autre. Aunque no somos familia, Même si nous pas famille. no hay lugar para orgullo, hermanos. Pas de place pour l'orgueil, frère. Alabanza al Señor. Cuando conocemos a Dios, Dès que nous connaissons bon Dieu, Dios trata con nosotros Dieu traite avec nous. y quita el orgullo. Il retire l'orgueil. La palabra de Dios dice Parole bon Dieu a que dit, a los orgullosos moun qui orgueil, Dios mira de lejos. bon Dieu voit au loin. El orgullo L'orgueil destruye todo. il détruit tout. El orgullo, L'orgueil, por ejemplo, par exemple, es malo para el hogar. il n'est pas bon pour un foyer. Dame un ejemplo porque es malo para el hogar. Dame un exemple parce qu'il n'est pas bon pour un foyer. Cuando hay orgullo. Là qu'il y a l'orgueil. ¿Quién? Hermana Iraida. Cuando hay orgullo, o sea, tu pareja no te puede o sea, decir nada porque tú todo lo sabes y eso soy yo. Y, o sea, por ejemplo, mi amor, no te pongas esa blusa, pero como a mí me gusta y yo soy prepotente, digo yo, no, porque a mí me gusta. Amén, alabanza al Señor. ¿Hay más ejemplos? Que orgullo puede estorbar el ambiente en el hogar. Que l'orgueil capable empêcher l'ambiance dans le foyer. Cuando hay discusión, hermanos. Là qu'il y a une discussion, frère, c'est mieux. Amén. Imagínese si usted tiene la falta. Imagine si vous qui faute. El orgullo te puede impedir. L'orgueil capable empêcher a reconocerlo. Pour reconnaître ça. Amén. Y usted sabe que está en error, pero no voy a reconocerlo. ¿Quién él piensa que es? El orgullo es terrible, hermanos. Hay que someterse uno a otro. Y para que el que es ofendido, si es orgulloso, él yo no voy a hacer cara. Fue él quien falló. Y ahora yo voy a decir, que él venga. Si no, esta semana no va a comer. El orgullo destruye. Hay que someternos uno a otro. En el hogar, en la iglesia, eso nos hace mejores cristianos, mejores seres humanos, mejores hijos, mejores esposos y esposas. Amén, hermanos. Cuando para alabar al Señor. Y este texto, Dios lo usa antes de comenzar a hablar del matrimonio en este capítulo. Avant qu'il parlait de mariage dans ce chapitre-là. Amén, hermanos. Pues la sumisión es muy importante. Saber qué es tu rol en el matrimonio, en el hogar como hijo, y cumplir con tu parte. Para el Señor. Efesios 5:22. Efesios 5:22 al 24. A 24. Amén. Hermana Mary, voy a leer el versículo 22. ¿Qué dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Nous-mêmes, mesdames, soumettre devant mari nous tant que nous soumettre devant Seigneur. Amén. Aquí dice que las esposas, amén, tienen que estar sumisos a su esposo como al Señor. Alabanza al Señor. Amén. ¿Usted es sumiso al Señor? ¿Cuántas mujeres están sumisos al Señor? Así también usted tiene que estar con su esposo. Y ahí nos dice, esposas, sean sumisos a tu esposo con buen carácter. O cuando te trate bien. No. Alabanza al Señor. Generalmente, la mujer tiene que someterse a su esposo. Como al Señor. No como esclava, pero como al Señor. Amén, hermanos. Period. Pero nada de pero. Amén. Hoy, perro. Nada de pero. Hoy día tienen perro en casa, pero antes pero quedaban fuera. Je le dis à quelqu'un chien dans la mais dehors longtemps était dehors. Para el Señor. Mira lo que dice el 23, ¿qué dice? 23, regardez ce que ça dit. Hermana Wendy, ¿qué dice? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Ven, hermanos. Oui, frère, c'est bien. 23. Parce que yon mari c'est chef madame li, même Jean Christ là c'est chef l'église là. Amén.
Hombre, usted es cabeza de la mujer. Garçon, ou même qui chef femme là. Pero la palabra dice cómo usted tiene que ser cabeza de la mujer. Mais parole a dit comment on doit ser chef femme là. Usted es cabeza de la esposa. Ou c'est am tête madame là. Al igual que Cristo es cabeza de la iglesia. Même Jésus-Christ c'est chef ou bien tête am l'église là. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Cristo es la cabeza de la iglesia. Jésus-Christ c'est tête l'église là. Y Cristo respeta la iglesia. Jésus-Christ respecte l'église. Cristo ama la iglesia. Jésus-Christ remet l'église. Alabanza al Señor. Cristo entregó su vida para la iglesia. Jésus-Christ remet la vie pour l'église là. Pero Cristo es la cabeza. Jésus-Christ c'est tête là. A veces hay cosas que Dios nos pide que nos hace dolor o no. Pero obedecemos. Porque Cristo es nuestra cabeza. Parce que Jésus-Christ c'est tête là. Así también el hombre es la cabeza de la mujer. Garçon c'est tête femme là. Para tu vida prosperar, usted tiene que aceptar esto. Pour la vie prospérer, vous devez accepter ça. Alabanza al Señor. No está hablando de machismo. Va parler de Amén. Si consagra machismo, entonces amén. No está hablando de machismo, hermanos. Parler de machismo, frère, moi. Alabanza al Señor. Porque condición aquí, parce que condition là, cómo tiene que ser esa sumisión. Comment soumission doit y être. Alabanza al Señor. Y usted tiene que someter. Vous devez soumettre. Y me da tristeza a veces ver hombres, esposos, con mujeres que no se someten. Avec une femme qui pas soumettre. Amén, hermanos. Amen. El hombre no tiene ese carácter. El garçon il pas un caractère ça. Amén. En el mundo dicen palabras más feas, alabanza al Señor. Dans monde là, il dit un parole qui pile. Para guiar a su casa. Pour guider Kaeli. Y esa mujer no se somete. Et femme non il pas soumettre. Alabanza al Señor. Amén, cae. Alabanza al Señor. Eso es terrible. C'est terrible. Y la bendición de Dios no está completamente sobre ese matrimonio. Porque no respetan lo que Dios ha puesto. Alabanza a Jesús. Dios, ¿quién crió Dios primero? Al hombre. Quiero que las mujeres lo digan. ¿Quién creó Dios primero? Ces garçons ont été créés premièrement. Sí, pero no, estás rebeliando contra Dios. Oui, mais non, vous rebellez contre Dieu. Si no aceptas eso, si vous acceptez ça, es un fact, es un hecho. C'est un acte, un acte. Faith, hecho. Es un hecho. C'est un acte lié. Amén, amén, gloria. Yo como mujer digo, amén, gloria a Dios. Moi-même comme une femme, je dis, amén, gloire à Dieu. ¿O no? Oui ou non? Alabanza al Señor. ¿Y para qué Dios creó la mujer? Pour qui ça? Pour qui mon bon Dieu créé femme là? ¿Por qué? Pour qui ça? Para complementar, ¿por qué? Complémenter. Para ayudar, ¿por qué? ¿Por qué ça? ¿Cómo? Yo dije, para que sea esclava del hombre. Ese es uno que no acepta la palabra, a ver. La mujer tenía un rol muy importante. Femme a un rôle qui très important. Amén, que solamente la mujer lo podía cumplir. Seulement femme capable accomplir. Llenar la soledad del hombre. Pour plein célibataire femme, non, sí. El vacío. Vide là. El vacío del hombre. Vide, el hombre estaba solo. Non, était pour accomplir. Y cuando Dios vio que el hombre estaba triste porque estaba solo, Dios le creó una mujer. ¿O no, esposos? Oui ou non, monsieur? Amen. ¿O tu soledad vino cuando te casaste? Ou bien vide a venir le que te marié. Alabanza al Señor. Mira lo que dice 24. Hermano, ven, lo puede leer. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todo. Amén, hermanos. Comme ça, c'est pour mesdames soumettre devant Mario, même Jean l'église à soumettre devant Christ là. Ahora, si usted no está sujeto a Cristo, même si vous pas soumettre devant Christ là, no estará sujeto a su esposo también. Ou pas soumettre devant Mario tout. Tampoco. ¿O no? Amen. Si usted no es alguien que busca a Dios, que tiene a Dios en primer lugar, usted va a ser una mujer que no se somete a su esposo. Porque para someternos, es Dios quien tiene que obrar en nuestras vidas. Hay que reconocer que Dios es nuestra cabeza. Pero si hacemos lo que queremos con nuestra vida, Cristo no es nuestra cabeza. Y qué difícil para alguien así someterse a su esposo.
que Dios le puso a su lado. Igual que la iglesia, que es muy importante, que es el cuerpo de Cristo, es sumerso a Cristo, que es la cabeza, así también las esposas. Amén. Y si usted estudia cómo Cristo ama a la iglesia, entiende lo que quiere decir aquí. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pues el 22 dice: esposas, sean sumisos a vuestros esposos como al Señor. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Ese sometimiento viene cuando amamos a Dios. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. El matrimonio no es algo fácil, hermanos. Créeme. Por eso usted tiene que amar a Dios con todo su ser para poder amar a su esposo. Si no, eso no va. Amén. Hemos visto que es la cabeza. La cabeza recibe la sensación del cuerpo. Lo procesa. Y después manda mensajes. Que dispone en actuación. Sostenimiento. Protección. Amén. El placer de todo el ser. ¿Qué quiere decir esto? Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, pero Cristo siente también lo que la iglesia siente. Cristo conoce también las necesidades de la iglesia. Amén. En la oración que Cristo enseñó a su pueblo, dice: danos hoy el pan de cada día. Pues Cristo también, amén, es ambos lados. Conoce lo que siente el cuerpo. Alabanza al Señor. Conoce las necesidades. Así también el esposo como cabeza, amén, conoce las necesidades de su hogar. Amén, lo que hace falta. Y como hombre maduro y sabio, sabe cómo atender con estas cosas. En Génesis 3:17 dice la palabra del Señor. Genèse 3:17, parole Seigneur a dit comme ça. Amén. Génesis 3:17, vamos a leer Génesis 3:17. Nous allons lire Genèse 3:17. Dice: empapiamento primero, pa sombra bo escucha na voz de bo esposa, e a como for de palo de qual me ordenava bisando, lo bono como lije, maldicionar etera tá pa bom motivo. O trabalho duro, lo bo como for de je. Tous les dias de bobida. Genèse 3:17 dit comme ça. Après ça, il dit Adam, ou écoutez parole madame, pas vrai? Ou manger fruits, pieds, bois, monter ba ou l'autre, pas manger ya. Peut-être ça ou fait ya, m'a dit terre, ou a gain pour travail, dit tant coup tout temps pour faire terre bail. Ça ou besoin pour vivre. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué usted entiende con este texto? Quizá o comprendre même d'après verset ça. Antes de explicarlo. Avant d'expliquer. Cuando usted lee esto, ¿qué te dice? Quizá le dit? ¿Qué texto que te bisabo? Quizá verset a dit là? Hermano Héctor. Fue Héctor. Joel dice, hermano. Amén. Después de hermano Joel. Eso está por la desobediencia del hombre. Al tener el pecado, la tierra lo mandó a trabajar a la tierra para pagar el pecado que hizo, porque de otra forma no había, y ahí lo puso. Y esa es la parte de mi entendimiento del texto. Hermano Joel. A mí me está comprendiendo que Adam no va a poner Dios en primer lugar. Ele vai amar sua esposa mais que a Deus, porque a obedecer a esposa de comer de fruta. Amén. Amén. Hermana Aida dice en español:
yo veo que Adán amaba a su esposa más que a Dios, obedeció a su esposa por encima de Dios. Hermana Aida. Sí, eso era lo que yo quería decir para complementar lo que dijo el hermano Joel. No es que el hombre no puede escuchar a la esposa, escuchar una opinión o una idea, pero nunca el hombre puede poner el deseo de su esposa delante de lo que Dios manda en su palabra. Amén. Amén, hermanos. Hermana Sara, haz tu mano, Sara, para que te vean. Gloria al Señor. Aleluya. Mi por mira que Adam não acta maneira cabeça de sua casa. Passou é como cabeça a receber informação de Deus, mensagem de Deus, pois ele se actua maneira cabeça donando instrução na sua casa e não receber pone informação de casa na nível de mandato de Deus que ela recebe maneira cabeça. Amén. Exactamente, hermanos. Alabanza al Señor. Y Dios le reclama aquí. No que no puede escuchar a su esposa. Por eso pregunté, porque hay gente que tal vez dice aquí que la esposa no puede hablar. No. Ya hemos dicho que la cabeza siente lo que el cuerpo siente. Amén. Pero aquí, ¿qué hizo él? Amén. Lo que la mujer le dijo, él lo puso por encima de Dios. Amén, hermanos. ¿No puedes amar? Hermana, ¿se quiere decir algo? Diz para añadir, como esposa, lo que a mí me está me posa cafota, el poder de un gente mujer como casar. O vou persuadir vou casar para estar mais cerca de Deus ou vou persuadir vou casar para alejar fora de Deus. Então, o homem estava estima sua casar, mas arriba sei também é casar, estava astuta e estava a compa que para sua casar não faz algo que não estava conforme a vontade de Deus. Então, para nós como gente mulher, que é importante estar nos vos, para nós por você sabiamente para construir nos casar e nos casar, basicamente. Un buen ángulo, alabanza al Señor. Amén. Un buen ángulo. Yo no tenía eso en mente, pero es un buen ángulo. Lo que dije también ahorita, que aunque usted no busca a Dios, motiva a tu esposo a buscar a Dios. Ella dice, la mujer tiene una gran influencia sobre su esposo, ¿no? ¿Por qué? Porque por eso el hombre casó con ella. Amén. Y tiene una influencia grande en el hogar. Como madre, como esposa. Entonces tiene que usar esa influencia para motivar a su esposo a buscar a Dios. Amén, hermanos. Si usted dice que su esposo es terrible, créeme, fuera de la iglesia será más peor. Fuera de la iglesia, yo fuera de la iglesia, moi-même dehors l'église. ¿Cómo? Pastor, solamente no. Todos nosotros. Todos los hombres fuera de la iglesia. Tout garçon sans l'église. Axel es un buen hombre o no. Amén. diga que otros lo digan. Pero fuera de la iglesia. Dehors l'église. Le dije, él dijo yo. Amén, hermanos. Pues si tu esposo cristiano no es 100%, ayuda a él a buscar a Dios para que se cambie. No canse su cabeza. No le empujes al mundo, porque será peor. Amén, hermanos. Amén. Usted corre el riesgo que te va a poner cachos. En la iglesia los hombres cristianos no ponen cachos. En la iglesia garçon yo pas con. Amén, hermanos. Amén. Hombre cristiano, usted no ponen cachos. Un homme chrétien, garçon que tu pas mettre con. No todos dicen amén. Y pas tout qui dit amén. Los ayunos sacan las cosas de arriba. Yo mete tout bagay dehors. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pues motiva. Et bien motivé. Dígalo una vez más en español, hermana Cindy, lo que usted dijo. Dis ça en français encore, c'est Cindy. Desde lo que yo pude entender y comprender como mi rol como esposa es que la voz de la mujer pesa mucho y tiene un lugar muy especial en la vida de su esposo,
Por ende, la mujer debe de usar esa voz que Dios le dio para con el corazón de su esposo, para poder guiarlo, no guiarlo, pero construir y ser una ayuda idónea y lo que él necesita para acercarlo a Dios y no para destruir su casa y su esposo. Amén, hermanos. Si tienes un esposo que si quiere visitar la iglesia, motívalo. Si tienes un esposo que sirve al Señor, motívalo. Alabanza al Señor. Que tu esposo no esté contigo solamente porque ama a Dios. Eso es peligroso. Amén, hermanos. Porque hay esposos que están en su matrimonio. Estamos hablando del esposo, después vamos con la esposa. ¿Amén? Hay esposos que están allí porque aman a Dios. Y la mujer es fastidiosa. Están allí porque aman a Dios. Cambia eso, hermana. Sí, pero no hay perro. Porque si ese hombre, porque los días de prueba vienen a todas las vidas. Amén. Judas estaba jugando con su salvación, con su fidelidad. Tenía una puerta abierta. Quitaba del dinero de Dios. Hacía sus cositas. Tenía contacto con los fariseos. Tenía contacto con los fariseos. Alabanza al Señor. Amén. Siempre estaba allí jugando. Tenía una puerta abierta. Y ahí hacía milagros. Él predicaba. Él hacía las cosas. Pero un día el diablo entró. Y Judas cayó. El momento fuerte viene para todos nosotros. Alabanza al Señor. Construye su hogar. Crea un ambiente allí. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Hermano, como jefe de trabajo, amén, usted puede decir a un trabajador todos los días que llega tarde, llegaste tarde, otra vez tarde, llegaste tarde, o usted puede acumular todas esas horas una vez por semana. Sabes, esa semana llegaste 8 horas tardes. Entonces, esa semana, todo un día, usted lo tomó para usted mismo. Es diferente que todos los días decir a esa persona, hoy también eres tarde. Amén. Crea el ambiente en casa, contento, y una vez por semana, usted reúne a su esposo. Aleluya. Reúne a su esposo. Dice, tengo que hablar. Y tal vez su esposo va a decir, yo creí que todas las cosas iban bien. Está muy contento en esa semana. Sí, claro. Pero es mejor que todos los días. Aunque tienes razón. ¿Cuándo dice amén? Parece que el mensaje es aburrido en esta mañana. Adán obedece a su mujer y desobedece a Dios. Dios le dio a él responsabilidad. Y cuando Dios le reclamó, ¿qué dijo? Dios, es tu falta. Porque me diste a Eva. Así dijo. Cuando Dios le dijo, ¿qué hiciste a Adán? Y dijo, Eva me dio. Alabanza, con la palabra del Señor. Obedeció a su mujer y desobedeció a Dios. No lo hagas, varón. Hasta tu esposa va a ser feliz si usted siempre escoge a Dios sobre ella. Amén, hermanos. Ella no lo aprecia, pero ella no sabe que el hombre que tiene es porque sirve a Dios. Amén. Con la palabra del Señor. No hay ningún argumento válido ante el Señor para comer de esa fruta de desobediencia que Eva le da. Eva no hizo lo que la hermana Cindy explicó. Al contrario, desvió a su esposo para desobedecer a Dios con consecuencias terribles. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. Y dice aquí, con la palabra del Señor,
En Efesios 5:25. Efesios 5:25. Esposos. Messieurs. Esposo nan. Messieurs. Estima vossa esposa. Remé madame non. Mescos que Cristo estima a igreja e a entregar seu mespe. Même Jean-Christ a remet l'église, a remettre tête li pour lui. De uma maneira com estima. De une façon comment pour remettre. É santificar. E por santificar. Depois purificar. Après purifier. Para meio do lavamento de água com a palavra. Par moyen de lavement ou bien laver et avec parole là. Amém. La cabeza. Tête là. Está santificando, purificando su iglesia para apresentarse a sí mismo una iglesia. Amén. Mira, Cristo tenía sus exigencias. Como él quiere su iglesia. Amén. Para ser su esposa. ¿Y qué dice? Que le entregó su vida, lo purificó, santificó, le da su palabra para que su iglesia, su cuerpo, pueda cambiar y ser una iglesia que le agrada a él. Pero él invierte, amén, en su iglesia. Usted también. Así usted tiene que invertir en su esposa. Alabanza al Señor. Y después usted va a cultivar, no sé si es la palabra correcta. Una esposa conforme a lo que usted le agrada. Pero usted tiene que invertir tiempo, cariño, amor, hablar las cosas. Alabanza al Señor. Amén. Decir las cosas. Ser hombre. No, pastor, yo no digo nada para evitar problemas en la casa. Eso no es ser hombre. Amén, hermanos. El versículo 28 dice, verset 28 dit, cuando la palabra del Señor, así esposo nan también se estima nan esposa. Comme ça, monsieur, marié de remet madame yo. Manera nan me esculpa. Même Jean yo remet koyo. Es un que estima su esposa te estima su mes. Yo mon qui remet madame, yo mari qui remet madame ni remet tête lito. Tremendo, ¿no, hermanos? Sabe l'environ no. Es un que estima su esposa. Yon garçon qui remet madame li. Te estima su mes. Li remet tête li. Ese es verdadero amor matrimonial. Ça c'est vrai l'amour. Mariage. Aquí el texto nos da a entender que la esposa es parte integral de la vida del esposo. Alabanza al Señor. Naturalmente, todo lo que digo del esposo, lo que él tiene que hacer, después vamos a ver que la esposa también. Amén, hermanos. Cuando usted invierte, cuando usted invierte tiempo en sus plantas, te dan flores, tan bonitas, pero usted no lo da agua, no lo da nada. Hay gente que hasta habla con sus plantas. Gente que habla con sus plantas. Hermano Jerry me recordó que un día yo hablé con mis plantas. Yo no recuerdo eso, porque yo les daba mucha agua. Y mi esposa decía, no, no te que dar tanta agua a esas plantas. Y Jerry dijo, yo salía afuera a mojar las plantas. Y dije a las plantas, hay alguien en la casa que les oye a ustedes. Alabanza al Señor. Pero si da cariño, amén, lo que usted quiere que su esposa sea, usted puede conseguir eso orando y actuando. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Hay hombres que tratan de evitar, si no va a alzar la voz, si no va a gritar. Eso no es hombre. Ça c'est pas un garçon. Pon tu mujer en su lugar. Vous mettez madame en place. No con puño, c'est pas avec coup de poing, pero con autoridad. Avec autorité. Y la mujer te va a apreciar después. Et femme après elle va l'apprécier. Pero invierte en tu mujer. Investi dans madame. ¿Qué necesita? Qui ça le besoin? Amén. Acude. Et répondre dans ça le besoin. Sé espontáneo. Sé espontáneo. Espontáneo. Mensaje en criollo que está. Amén. Amén, hermanos.
Que é espontâneo, uma palavra para ele. Surprise? Des no. E do misabu, tenho dolor aqui bem. Eu vou dizer, chérie, moi qu'on douleur là, vini. Não, você vê que está assim. Não, mesmo well comme ça. Você chega. E mesmo quando eu arrive. O que te passa, amor? Ah, que ça passe? Quer que dê uma massagem? Ou besoin de massage? Espontaneamente. E puis sans attendre. Enviar tua esposa. Sans attendre. Vini investir na madame. E vai saber como cambia. E vou falar como changer. Como transforma. Como transformer. Amém. Ama tua esposa como a tu próprio corpo. Como madame mesmo já avec corps. Alabanza al Señor. Vaya a tu esposa. Bem, madame. Amén, hermanos. Amén. Sí, es algo bueno. Amén, son bons bagailles. No lo permiten, pero es algo bueno. Yo quiero pas permettre, mais son bons bagailles. Amén, no podemos lavar nuestro espalda, ¿no? No va a lavar dono, you know. Sería bueno, ¿no, hermanos? Bon, oui ou non? ¿Qué está diciendo el pastor en el altar? Qui ça va servir dans l'hôtel là? Dios creó a Adán y Eva desnudos, hermanos. Bon Dieu te créé Adam avec Ève tout nu, frère. Hermano, usted vaya a su esposa. Outra coisa, bia passou. Não, vi passou na Haiti, não? E avisa homem no banho bem se eu não tá casa. Pues usted tenía 5 años que no bañaba bien. Necesita casa para mover por caminar por no puede llegar. Amén, gloria al Señor. Amén, hermanos. Amén. La cosa chiquita pero importante. Okay, tout petit mais important. Escuta, reviva el matrimonio otra vez. Qui revive mariage là encore. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. No separa el camanán. Pas séparer cabanyo. Pero ya no se negra ni cava, pastor. Ah, no te grand monde déjà pasteur. El calor, si quiere calor ya culpa, alabanza al Señor. Amén, hermanos. Más importante. Très important. La que ayunan dormir en propio camber. Qui dormir dans propre chambre. Gloria al Señor. La que ayunan dormir en propio camber. Qui dormir dans chambre. Amén. Buta. ¿Cómo con ahí? Escucha. Voilà. Monitor. Intercom. Of camera. Me sirve campo. Da camera também assim aqui 3 câmeras assim aqui. Meter câmera. Para botar wak yo assim aqui. Quando regarder timono na chambre. De câmera chiquito. Amém. La que brilla na muralla assim aqui. Que te brille lá na sumia. Pues la grande na camber. Que na chambre. Ana pica me di. No, la que en su camber. No se va a quitar na mitad. No, metió na chambre. Alabanza al Señor. Olha, eu cresce. La que timono grandi. Eta baila gabo. Tu vai quitter. Ando boca sate nanan. Et puis marula. Na l'autre chambre là. Frère dit dans l'autre chambre là. Hermanos. Frère mieux. Com poucas palavras. Com poucas palavras. Nós está criando nosso matrimônio. C'est nous-mêmes qui capable qui doit créer mariage nous. Va entrar arriba nosso matrimônio. A nous travailler sur mariage nous. Amém. A vezes pasan los años. Et parfois année passée. Y tomamos las cosas ligero. Nous prenons bagage légère. Ay, él siempre está. Ah, il est toujours là. Siempre va a estar. Il est toujours là. No, vamos a cambiar eso. No, no changer ça. Vamos a hacerlo interesante otra vez. vez. Intéressant encore. Amén. Quiero que los varones se pongan de pie. Lever camper. Alabanza al Señor. Los que están casados. Sí. Monsieur qui marie alors. Monsieur qui marie. Alabanza al Señor. Los que no están casados también pueden ponerse de pie, van a prometer. Si la qui pas marié, tu capable lever ou pour faire une promesse. Amén. Los que no están casados. Mira, los que no están casados también, todos los varones, pónganse de pie. Tous messieurs qui marié, levez alabanza al Señor. Amén, hermanos. Esguero, ¿usted no quiere casarse? Esguero, o pas marié, même si pas marié, capable lever pour promettre. Hay gente interesada acá. Hay gente interesante dans là. Hay gente qui est intéressé. Alabanza a Jesús. Ustedes que están casados y los que no están casados, Dios le ha dado una responsabilidad primordial. Los que van a casarse en un futuro, usted va a recibir una responsabilidad primordial en el matrimonio que es necesario para la felicidad de ese matrimonio. Y usted tiene que tomar esa responsabilidad delante del Señor. Antes de entrar al matrimonio. Avant de rentrer dans le mariage. Amén, hermanos. Y voy a hacer una oración para ustedes que están de pie en este momento. Tienen que atrever a enfrentar los retos
de tu hogar, de tu matrimonio, alabanza al Señor. Amén. Usted guiará su hogar con la ayuda de su mujer, no su mujer. Alabanza a Jesús. Amén. A su mujer le conviene, le convenirá, conviene. Pero el futuro convendrá que usted sea un hombre en sus zapatos. Alabanza al Señor. Amén. Ella puede estar tranquila, descansar tranquila. Amén, porque yo sé que Él va a solucionarlo. Voy a orar por Él, voy a estar allí, pero Él va a atender este problema del hogar. Y voy a hacer una oración para ustedes, porque hoy día hay muchas teorías. Amén, feminista, la mujer es igual que el hombre. Somos iguales ante el Señor, pero con responsabilidades diferentes. Usted es o será la cabeza de su hogar. Su esposo tiene que preocuparse, te va a ayudar. Cuando dice, pero no tenemos pan. Tranquila, traje pan. Ella no sabe de dónde, pero está segura que usted va a defender y cuidar su hogar. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Padre Santo, Dios de gloria, a nosotros, los futuros esposos también, has dado esta responsabilidad, Dios, de proveer para nuestro hogar, para nuestras esposas. Yo te pido ahora por esos varones que están de pie, los que están en sintonía, que están de pie también. Señor, déles sabiduría, como lo diste a Salomón, Dios mío. Déles inteligencia, déles gracia, déles autoridad, déles valentía para conducir su hogar o su futuro hogar. Oh Dios, Espíritu Santo, esto es algo muy importante que has establecido en tu palabra. Te ruego por cada uno de ellos, Dios, que están confrontando retos, tal vez en su hogar, y no saben cómo. Han dejado la situación por mucho tiempo y ya no tienen control en su hogar. Su esposa no lo respeta. Oh Dios, intervenga ahora en estas vidas. Oh, tu unción desciende. Espíritu Santo, guía a cada uno de ellos. Dele sabiduría, fortaleza de arriba. Bendice estas cabezas de los hogares, Dios mío. En el nombre de Jesús, yo te pido ahora que seas tratando con cada uno de ellos, Dios mío. En el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Alabanza al Señor. Ayuda a tu esposo a ser el hombre de la casa. Amén. Y aquí terminamos en esta mañana. El esposo da amor. Y lógicamente la esposa se somete. Y los hijos obedecen. Si es así, has triunfado como hombre de la casa. Amén. Das amor y tienes una esposa sometida que te sigue y tienes hijos que te escuchan. Y la próxima vez vamos a ver tocante a los hijos. Preguntas en esta mañana. Est-ce qu'il y a une question matin? Remarques. Ou bien une suggestion? Cosa que tal vez no estás de acuerdo. Bagay peut-être que pas d'accord. ¿Hay preguntas? Est-ce qu'il y a une question? Hermano Alquilino. Pastor, yo tengo una pregunta. Una esposa que pretende someterse a Dios y no se somete a su esposo, ¿cuáles serán los resultados de ese matrimonio? Puede destruir, lo más peor es puede destruir su matrimonio. Mariage. Amén. Y
si pretende estar sometido a Dios, et s'il prétend la soumettre dans bon Dieu, es la mujer más sumisa que hay. et c'est une femme qui peut soumettre qui gagne. Amén. Si uno ama a Dios, Si on aime bon Dieu, Dios le da bon Dieu esa capacidad, esa fuerza, amén, ese amor, l'amour ça, para estar con su esposo, pour là avec monsieur, que puede ser hasta mundano. pour capable même relation mondaine. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Es muy importante. Una vez, C'est très important. Une fois, amén, una persona, un monde, alabanza al Señor, dijo otra persona, il dit un autre monde, mi esposo me está amenazando, monsieur moi a menacé. que yo tengo que escoger, la mujer tiene que escoger, Femme n'a dit besoin choisir, o estar con Dios, c'est avec bon Dieu, o estar con su esposo. ou bien avec monsieur. ¿Qué escogería usted? Qui ça même tu as choisi? Esa es la mujer, que muchas veces depende de los hombres financieramente. Plusieurs fois qui dépend de monsieur financièrement. ¿Qué le aconsejaría a usted? Ou même qui conseille tu bali. Si tu esposo te dice, Si monsieur vous dit, escoge hoy, choisis jeudi. si sales después para ir a la iglesia, Si vous sortez n'importe pour l'église, quédate allá. restez là-bas quand vous allez. Que el pastor te dé un cuarto allá. Pasteur va avoir une chambre. O te quedas, C'est soit restez, pero no vas más a la iglesia. mais on va pas l'église encore. ¿Qué escogería usted? Qui sont choisi? Estoy hablando con la mujer. On parle avec femme là, femme yo, mesdames yo. ¿Qué escogería usted? Qui sont capable choisir? Nadie, hermana Daisy. Y aquí vamos a clausurar. Pastor, escogería para estar con el Señor, pero también con respecto a la pregunta del varón, una vez allá en la iglesia, allá en Santo Domingo, había una hermana que cuando el hombre tenía su deseo para estar con la mujer, carnal, sensual, es que tú eres un carnú, tú lo que tienes que buscar a Dios. O sea que a veces buscan tanto a Dios que hasta a veces ya no quieren ni siquiera cuando el marido quiere estar con ella, no quieren estar con él porque son muy de Dios. Entonces tienen que... A veces hay pastores también que predican cosas que no cuadran. Il y a des pasteurs qui prêchent bagaille qui pas d'accord. Que cuando uno hace el amor está contaminado y están las cosas que no cuadran. Dès que monde fait l'amour, c'est pas qui contaminé, pas qui pas d'accord. Y el que inventó eso fue Dios, no fue el diablo. Et monde qui vient avec ça, c'est bon Dieu, c'est pas le diable là. Amén. A veces hay pastores que dicen esas cosas. Que si des pasteurs qui disent bagaille yo. Solamente en ayuno. Seulement en jeûne. Usted tiene que consultar con su esposo. Pour consulter avec monsieur. Esposo, yo quiero ayunar este fin de semana. Madame, moi que pour me faire jeûne, c'est bien ça. Ese sábado. Et samedi ça. Yo compré champagne para el sábado. Samedi ça, moi acheté un champagne. Lo vamos a beber el viernes, ¿está bien? Sí. Nous capable boire vendredi tout, oui. Pero hay que ponerse de acuerdo. Nous mettons entrer en accord. Amén. Dar a César lo que es de César y dar. Bah César ça pour César. A tu mujer lo que es de tu mujer también. Bah madame ça pour madame tout. Hermano Naomi, Jasmine. Yo voy a la pregunta que usted está haciendo de quién uno escoge. Cuando yo acepté al Señor, yo iba a mi iglesia, mi esposo nunca se opuso, pero yo un día le dije que si era de escoger entre mi matrimonio y él, yo escogía a Dios, yo me divorciaba de él. Amén. Porque cuando yo acepté al Señor, o sea, yo era un gozo, una alegría que yo sentía, que yo siento. Y él me decía, ¿para qué tú te vas a meter evangélica? Para que vengan esas viejas chismosas para la casa. Yo le dije, mira, yo voy a seguir buscando de Dios. Tú ves, o me sigues o nos divorciamos. Eso yo le dije a mi esposo. Amén. Fue suficiente para él someterse. Amén. Por eso hay que cultivar tu vida matrimonial. La vie mariage. Para no llegar a esos extremos. Amén. Uno para arribar a extremo ça. Hermana Naomi, ¿quiere decir algo? Lo mismo. Hermana Reina, después hermana Iraida. Y Josefina también. Josefina, ¿dónde está Josefina? Sí. Pastor, yo no era cristiana y mi esposo asistía a una iglesia. Y mi esposo me invitaba a mí a la iglesia. Yo era la que era más mundana en ese tiempo.
Y él me llevó a mí a la iglesia, siempre yo doy ese testimonio, y él me dejó en la iglesia. Mi esposo no es cristiano, y estuvimos mucha batalla y mucha lucha, pero después que yo reconocí que yo tenía que cambiar, y yo le reclamaba mucho a él, pero yo misma no reconocía que yo tenía que cambiar. Después que yo cambié, mi esposo no es cristiano, pero mi esposo cambió. Aleluya. Y Amén. nosotros tenemos 25 años, tenemos como 18 de casado y tenemos 25 años juntos. Gloria al Señor. Amén. La hermana, gloria de Dios. Amén. Hermana Josefina, después María Iraida y terminamos allí. Dios bendiga, pero la palabra de Dios me dice a mí, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá añadido. Si esa persona no es para mí, se va a ir sola. Pero si es verdaderamente mi esposo, se queda porque me lo trajo Dios. Amén. Hermana Iraida. Sí, yo tengo dos. Yo estoy de acuerdo con la hermana Yesmi cuando yo acepté al Señor. Y eso era un gozo, y ese gozo así. Y mi esposo, ¿verdad? Él nunca me lo impidió, pero yo le dije, mira, uno no puede estar adentro y el otro afuera, si no, esto no va a funcionar. O tú te entras o yo me voy. O sea, nos separamos. O estamos los dos adentro porque yo no voy para afuera. Y él escogió para estar adentro. Y gracias a Dios que murió en el Señor. La segunda es que yo le pregunté al hermano Daniel y a la hermana Elna qué es machismo en creol. Y ellos no me supieron decir, porque muchas veces el machismo del hombre también no hace o que la esposa cambie o que el hogar se destruya. Amén. ¿Usted no conoce esa palabra machista? No, Daniel no me lo supo decir. ¿Cómo? ¿Sexismo? ¿Sexismo? Ainda no la conocí. O sea, por ejemplo, un hombre machista en español es que la mujer tiene que hacer todo lo que el hombre hace y someterse. Si la mujer le dice a mi esposo, yo quiero ir a la peluquería, le dice, no, tú no vas para la peluquería. Eso es autoritario. Un hombre machista es, por ejemplo, y terminamos. Hermano, usted cocina a su esposa. Yo soy hombre, yo no voy a cocinar. Ajá. Usted lava la ropa. No, lava ropa. Por ejemplo, si eso es de mujer. Yo soy el hombre. Par exemple, si dans la là où dit un garçon, est-ce que tu fais manger? Non, moi-même non, ça c'est pas faire femme, pas faire manger. La vérade, non, pas la vérade, ça c'est pas femme. Y el hombre puede poner cachos, hombre cae en lodo y queda hombre. Et puis on est capable de mettre cornes, il toujours été garçon. Machista. Tomber dans la boue était garçon. Amén. Son señales de machista. C'est ça. Por eso hay que levantar a los hijos. Besoin de vestir peut-être ça. Que pueden ambas cosas. Dans toute bagaille. Amén, hermanos. Amén. Aquí Benny buscó machismo en creol. Ahí dice sexis. Sexis. Il dit sexis. Est-ce que quelqu'un qui reconnaît le mot ça, sexis? A mí no me dice nada. Podemos estar de pie en esta mañana. Enlève camp matin. Vamos a dar Dios gracias. Andy, bon Dieu, merci. Cualquier petición que usted puede tener, si necesita oración, si besoin de prière, puede pasar libremente. Vamos a orar con usted. Estamos en un ayuno, alabanza al Señor, pues no tenemos prisa. Pues el altar está abierto si usted quiere pasar. Si vous voulez passer, l'hôtel à l'ouvrir. Tienes una petición, nos dice, vamos a orar por usted. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Señor, úngeme. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí.
corazón anhela tu presencia. Y mi alma desea tu altar. Solo quiero recibir un toque tuyo. Y que tu unción me pueda transformar. Úngeme. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Señor, úngeme. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Señor, úngeme. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme. Señor, úngeme. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Gloria al Señor. Pase libremente. Pase librement. Vamos a orar. On va prier. Hermana Daisy, usted pide oración. Tiene que venir para orar por usted, ¿no? Vamos a orar por hermana Daisy y su hogar. On va prier pour cette Daisy foyer. Amén. Alabanza a Jesús. Cuando la persona está presente, me gusta orar con imposición de manos. Là que mon là présent, je vais prier pour lui et puis mettre mes mains. De más para allá o aquí también. Vamos a orar también por la hija que está de pie, hermana. Yo voy a orar de pie para usted. Vamos a orar también por la hija de mi hermano Tos, que tiene problemas con su espalda On va prier pour nièce Pastea qui a un problème dans le dos. y tiene que operar. Il pour l'opérer. Amén. Vamos a orar por ella también. On va prier pour lui tout. Primeramente vamos a orar por nuestra hermana Daisy, Puis on va prier pour cette Daisy. por su matrimonio Pour mariage lui. y por su hogar. Alabanza a Et foyer lui. Jesús. Que Dios se glorifique. Bon Dieu glorifié. Que Dios tome el Bon control Dieu prend contrôle. en este hogar. Dans foyer ça. Vamos a parar en la brecha On va le camper dans trou. y rogar al Señor Et supplier bon Dieu por este hogar. pour foyer ça. Padre Santo, Dios mío, Jehová, mira a tu hija, pide oración Mes petits doigts de prière. por su matrimonio, Pour mariage lui. por su hogar, Dios Foyer mío. Seigneur. Padre, en el nombre de Jesús, Papa au nom de Jésus. me paro en la brecha Va camper dans trou. por este hogar, Dios Foyer mío, ça, Jehová. Me uno mi fe con mi hermana y los hermanos. Oh Dios mío, Señor, para orar por este hogar. Oh Dios, en el nombre de Jesús, reprendo todo obstáculo, toda obra del enemigo se ha levantado contra este hogar. Y te pido, Espíritu Santo, trata con su esposo, trata con su vida. Oh Dios mío, toca a ambos, Jehová. Que puede haber humillación, que se puede humillar uno al otro, o buscar uno al otro. Padre, da una entrada, una salida de esa situación. Te ruego, Dios mío, que des sabiduría a tu hija, Dios mío, cómo atender con esta situación. Te ruego por ella a cuidar su corazón, ungir su corazón, Dios mío, que puede seguir amando con el amor de arriba. En el nombre de Cristo, ordeno toda obra de oscuridad salir de este hogar, abandonar este matrimonio. Reclamo ese matrimonio para el Señor. En el nombre de Jesús, trata con Noel, Dios mío. Trata con su vida. A dejar orgullo, Jehová. Cualquier cosa que puede estar interviniendo en este hogar. Bendice este hogar, Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Merci, bon Dieu. Lo que estás haciendo en mí.
Padre Santo, Dios de gloria. Mira, Papa, que demos presencia, Señor. Mira, oración que debe, operación que debe hacer. Difícil, delicado. Estamos teniendo manos, Señor. Toma control. Toma dominio, Señor. Abo que operación aquí. Guia doctrina em sua mão, Senhor. E lá que sale bom for de operação aqui, Deus. Em nome de Jesus. Me está pedindo, Deus. Me está rogando, Senhor. Glorificamos o mês desse aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Me está pedindo e amamos danke, Senhor. Bendice na boa igreja. Bendice na boa pueblo. Bendice na um altar, Deus mío. Oh, em nome de Jesus. Guarda o pueblo. Guarda o matrimônio. Sana coração, Deus mío. Siga obra em cada hogar. Em cada vida. Dios mío, en nombre de Jesús, me está pidiendo, Dios, de familia en la iglesia aquí, de familia en internet, de familia en Boneiro, Dios mío, en nombre de Jesús, me está rogando, Dios, tata, enemigo vengo divorcio, y tanto cosas, Dios mío, me está rogando, Señor, ten misericordia, que familia por reconciliar, esposo nan, junan con mamá nan, y tata nan, Dios, em nome de Jesus, me está pedindo e amado danke, Senhor. Danke, oh Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alabanza a Jesús, aleluya. Dios bendice a mi hermano. Quem te viva e na seu nome, quando a receber a humanidade. Amém. Nosso Deus está precioso, Deus está maravilhoso. Amém. A humanidade não é visitante de meio de nós. Seu nome está Julande. Julande. Amém. Quando eu me bombina a humanidade. Amém. Bom dia, bem-vindo na Caiceria Matinha. Amém. Glória ao Senhor. Amém. E corda conosco, vai tomar pausa de meia hora, 30 minutos. Então, está um especial, um especial testemunho, lá ganosa, manda bom número e acerca a mim, o irmão Logan, o pastor, para nós escrever isso aqui, para nós organizar o que cutim vai tomar lugar na de duas partes. Amém, meu irmão? Lá ganosa está para, mientras tanto, hay mucha nada pasa adelante e nos chama Ayo. Voor die Romanen que está em sintonia e nós lo bring back aqui. Aqui meia hora nós está volvendo a mandar o link a trobe. Amém. Glória ao Senhor. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová.